Hola, bienvenidos a su canal Clima Fresco el Atlántico. En esta ocasión tenemos un aire acondicionado de 12.000 BTU que tiene fuga en la tubería. Fíjense, la corriente de la unidad exterior es de 10 amperios. Vamos a verificar con el amperímetro cuál es el consumo del aire acondicionado, en este caso que le hace falta gas. La pinza en la escala de 40 amperios de corriente alterna, vamos a utilizar la mandíbula de la pinza para colocarla en uno de estos cables. Puede ser el neutro o la fase. De igual manera vamos a medir la corriente. Como pueden ver, el consumo es de 8 amperios, está debajo del consumo normal del aire acondicionado con la carga completa. Fíjense como el tubo de descarga está congelado, indicando que le hace falta gas al aire acondicionado. On-off, lo que quiere decir es que la velocidad del compresor es constante, por lo tanto el consumo de la corriente también es constante y va a ser de 10 amperios para un funcionamiento normal del aire acondicionado. Entonces acá nos indica que nos hace falta gas refrigerante. Para conectar el manómetro debo quitar la tapa de la válvula de servicio. Entonces vamos a quitar el tapón y luego voy a conectar la manguera del manómetro para poder medir la presión de succión de este aire acondicionado. Acá es un manómetro de baja, tiene una escala externa, una escala blanca que es en PSI. Tengo dos entradas. Esta es la entrada que me mide la presión. Entonces la otra punta de esta manguera la voy a conectar a la válvula de servicio. Efectivamente tenemos 10 PSI para un aire acondicionado que utiliza gas R22 y sabemos que la presión normal de funcionamiento es de 70 a 60 PSI y apenas tenemos 10 PSI. Entonces ya podemos ver que este síntoma, que es el tubo delgado congelado, nos estaba indicando que le hace falta gas al aire, y efectivamente con el manómetro comprobamos que realmente le hace falta gas. Ahora vamos a buscar la fuga en las tuercas, en las conexiones de las tuercas, por ejemplo acá en esta otra conexión, y en las conexiones de las tuercas de la tubería de conexión con la unidad interna. La fuga de gas la vamos a buscar con el aire acondicionado apagado. ¿Por qué? Porque la presión se equilibra entre las dos tuberías. La tubería gruesa va a aumentar un poco la presión y la tubería delgada va a bajar la presión, pero con el aire acondicionado apagado es efectivo buscar fugas entre las tuercas. Vamos a utilizar agua con jabón para buscar la fuga. Ahora sí voy a apagar el aire acondicionado. Amigos, acá teníamos el Robatex y la cinta vinilo. Tiene el aceite que circula por la tubería de gas. Hay aceite. Lo puedo oler y también lo puedo tocar. Lo puedo sentir acá en el Robatex que estaba acá tapando la tubería. Entonces ya sabemos que con la muestra de aceite posiblemente la fuga esté en esta conexión de 3 octavos o en la conexión de 1/4. Entonces voy a aplicar agua con detergente en la conexión de 3 octavos y la conexión de 1/4. Aquí abajo, en la tuerca de 3 octavos, como pueden ver, miren cómo hay una burbuja constante. Entonces acá sí se está botando el gas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aflojar esta conexión, pero primero debo recoger el gas en la unidad condensadora. Este gas es R22. Lo recojo en la unidad condensadora. Voy a aflojar esta tuerca acá. Luego sí voy a hacer la copa. Voy a hacer una copa nueva. Y luego sí voy a apretar nuevamente. Y completo la carga y verifico que por acá no esté botando gas. Amigos, con el manómetro conectado voy a recoger el gas a esta unidad exterior para corregir la fuga que me salió en la tubería de conexión con la unidad interna. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitarle los tapones a las válvulas, tanto la delgada como la gruesa. El R22 es un gas puro, por lo tanto lo puedo utilizar para completar la carga. Entonces, el poquito de gas que me queda acá, tengo la presión en 10 PSI, lo voy a recoger en la unidad exterior para completar la carga del aire acondicionado. Primero voy a quitar los tapones. Quito el tapón de la válvula delgada, de la válvula de 2 vías, y quito el tapón de la válvula gruesa. Luego, con una llave L de 5 milímetros, para este caso
voy a cerrar primero la válvula delgada girando la llave L en sentido horario hasta llevar al vástago al tope para cerrar la salida de gas hacia la unidad interior. Entonces, girando en sentido horario, ya llegué al tope y ahí pueden escuchar el sonido del compresor, cómo recoge el gas y cómo, fíjense, ya en el manómetro la presión cayó por debajo de 0 psi, lo que quiere decir que ya el poquito de gas ya está recogido en la unidad exterior y lo que debo hacer es cerrar la válvula de succión rápidamente y apagar el aire acondicionado. Con el aire acondicionado apagado, el poquito de gas que nos quedaba en el sistema ya se encuentra en la unidad exterior. Ahora sí, voy a hacer la corrección de la fuga y posteriormente vamos a hacer la carga de gas. Amigos, voy a liberar el gas que tengo en la unidad exterior para verificar si ya la fuga quedó corregida. En la tuerca de 3/8 de la tubería de conexión, tuerca que está ahí de 3/8 de la tubería de conexión, ya le cambié la copa y volví a apretar las tuercas, entonces quiero verificar que ya no hay fuga. Voy a liberar el gas y voy a aplicarle agua con jabón para ver si ya no tiene pérdida. Para liberar el gas vamos a abrir primero la llave delgada girando en sentido antihorario. Como pueden ver, miren cómo empieza a aumentar la presión acá y también se está botando gas por el vástago de la válvula delgada. Vamos a seguir abriéndola. Acá quedó con fuga la válvula delgada. Eso también tiene que ver es con el O-ring que tiene acá la válvula. Entonces vamos a moverlo para ver si deja de fugar o si no le tenemos que colocar el tapón. Fíjense aquí ya al terminar de abrir la válvula ya no está perdiendo gas. El tapón que está acá lo coloco, lo aprieto bien y eso me garantiza que no se bote el gas por la válvula. Compañeros, miren, ya cambié la copa, ya apreté la tuerca y fíjense acá donde estaba botando el gas. Ya tengo 5 minutos revisando con el agua con detergente y no está botando el gas. El aire acondicionado está apagado y tengo poca presión, o sea, tengo los 10 psi que tenía al principio. Pero ahora que complete la carga, voy a volver a apagar el aire para que aumente aún más la presión aquí en el tubo de succión a unos 150 psi, que es la presión del gas R22 cuando el aire acondicionado está apagado. Con esa presión es suficiente para verificar si tenemos una fuga en esta conexión de 3/8 con el agua con detergente. Entonces vamos a empezar a completar la carga y al final volvemos a revisar la tuerca para ver si quedó una pequeña fuga. Compañeros, solté aquí la tuerca de 3/8. Entonces, al abrir el sistema de refrigeración, se mete humedad y aire a la tubería. Entonces, lo más conveniente cuando ya se cierra nuevamente el sistema es sacar esa humedad con una bomba de vacío. Y en este caso, como no la tenemos, vamos a hacer una purga con el gas refrigerante que tenía la unidad exterior. Ese gas que estaba en la unidad exterior lo liberé abriendo la llave delgada, pero no he abierto la llave gruesa. Entonces el gas está en la puerta gruesa, pero todavía no se han conectado los dos sistemas. Entonces, en este momento podemos hacer una purga de la tubería de conexión y de la unidad interna, abriendo la perilla del manómetro. La presión que marca el manómetro con el aire acondicionado apagado es de más de 150 psi en la escala blanca. Entonces, voy a abrir la perilla para liberar un poquito de gas y así sacar la humedad que se le pudo haber introducido al sistema cuando abrí la tuerca de 3/8. Abrimos acá por 5 segundos y luego sí puedo cerrar la llave y en este momento le hemos hecho una purga a la tubería de conexión y a la unidad interna. En este momento no tenemos la bomba de vacío. Voy a abrir la llave gruesa para conectar todo el sistema y luego sí voy a prender el aire acondicionado para completar la carga. Con la otra manguera que tiene acá el manómetro vamos a conectar la botella de gas con el aire acondicionado prendido. Vamos a empezar
a introducir gas en forma gaseosa. Este gas es R22, como es un gas puro, no hace falta introducirlo de forma líquida. Se puede introducir de forma gaseosa y esta es una forma más segura de introducir gas al sistema porque el compresor no tiene riesgos de dañarse por un golpe de líquido. Así, con la llave de 5 milímetros y girando la válvula de succión en sentido antihorario, conecto todo el sistema, la tubería de conexión, la unidad interna y la unidad exterior. Todo el sistema está conectado en este momento. Ahora sí voy a prender el aire acondicionado. Prender el aire acondicionado, ya la presión cae a 10 psi, la presión de succión, que ya el compresor bajó la presión de 150 a 10 psi. Y ahora sí voy a conectar la botella de gas a esta manguera, a esta entrada del manómetro, que está regulada por la perilla. Una vez que yo abro la perilla, el gas que viene inyectado por la botella pasa por acá y se introduce al sistema. Como les dije, lo vamos a introducir de forma gaseosa con la botella de gas presión normal, no invertida como cuando vamos a introducir líquido, sino de esta forma. Vamos a ir a introducir gas en el sistema. Si se va acabando el gas, podemos batir un poco la botella. Con la punta de la manguera conectada a la botella, entonces yo puedo abrir la perilla y van a ver lo que pasa. Ya abrí la perilla y la presión se acumula acá en esta conexión. A aflojar un poco la conexión para botarle un poquito de gas y así purgar el aire que se le introdujo a la manguera. Ahí, como pueden escuchar el sonido, está saliendo un poquito de gas y ahora sí aprieto nuevamente la conexión. Ya quedó la manguera libre de aire. Ahora sí puedo abrir la perilla para introducir un poquito de gas en forma gaseosa. Abro la perilla y cierro. Y van a ver cómo poco a poco empieza a aumentar la presión de succión en el manómetro. Y se empieza a descongelar este tubo delgado. Introduzco gas al sistema y cierro la perilla. Vamos a esperar que la presión se estabilice, una presión por encima de los 10 psi, y continuamos inyectando gas. Seguimos inyectando gas en forma gaseosa. Como pueden ver, la botella está paradita. La puedo ir agitando para que entre más gas. Y como pueden ver, la presión aumenta. Cierro la perilla y baja la presión en libras por pulgada cuadrada, que es equivalente a psi. Fíjense cómo ya estamos a 20 psi. Y vamos a seguir agregando gas hasta aumentar la presión a unos 60-65 psi exactamente. Vamos a dejar la aguja del manómetro. Sigo inyectando gas, agito la botella y cierro la perilla. Fíjense que la botella se congela. Entonces, para que pueda pasar el gas más rápidamente, si colocamos la botella dentro de un envase con agua, entonces, porque acá como está congelado, entonces ya baja la presión a la salida de la botella. Amigos, como pueden ver, podemos meter la botella en un envase con agua para poder descongelarla y de esta forma salga el gas de la botella hacia el sistema. Bueno, vamos a seguir abriendo acá la perilla. Fíjense que ya nos encontramos por encima de los 25 psi. Abro la botella. Debo evitar que la presión exceda los 100 psi y cierro la perilla. ¿Por qué? Porque a una presión muy alta el compresor no va a aguantar y se va a disparar. Entonces no vamos a poder hacer la carga completa de gas, sino que hay que esperar un tiempo a que el compresor se enfríe, que vuelva y prenda para nosotros seguir agregando gas. Y podemos dañar el compresor. Entonces debemos agregarle gas poco a poco. Abrimos la perilla, evitamos que se exceda la presión de los 100 psi, por ejemplo,
y cerramos la perilla. Y poco a poco va a ir aumentando la presión. Y fíjense cómo ya el tubo delgado está completamente descongelado y el tubo grueso empieza a enfriar un poquito. Ya el tubo delgado está descongelado y ya va a empezar a enfriar la unidad interna, que prácticamente no estaba enfriando nada cuando este tubo acá estaba congelado. Mientras estamos agregando gas, podemos observar cuánto amperaje está consumiendo la unidad exterior, y si este amperaje ya empieza a subir desproporcionadamente a 10, 11, 12, 13 amperios, estamos teniendo un problema en el sistema y no podemos seguir agregando gas. Fíjense que el amperaje se está manteniendo en 9.16 amperios. Y el amperaje acá de consumo, según la etiqueta, es de 10 amperios. Un funcionamiento normal del aire acondicionado. Entonces siempre debemos estar observando el amperaje cuando estemos agregando gas. Porque en caso de que empiece a subir descontroladamente, debemos parar la carga y revisar qué está pasando. Si alguno de los ventiladores está apagado, si se está concentrando mucho calor en la unidad exterior, tenemos que buscar cuál es la causa que está haciendo que el amperaje se dispare y se descontrole, porque eso lo que va a hacer es hasta apagar el compresor por calentamiento. El protector térmico va a actuar a los 15, 14 amperios, va a sacar el compresor de funcionamiento. Entonces debemos evitar eso. Entonces, si nosotros estamos observando el amperaje, en caso de alguna falla, podemos evitar que se queme el compresor. Entonces siempre es importante tanto observar la presión de succión y el amperaje de consumo de la unidad exterior. Agregando gas, cierro la perilla. Vamos a esperar que la presión se equilibre. Todavía el tubo grueso está a temperatura ambiente. Estamos esperando que empiece a enfriar. Cuando ya el tubo grueso empiece a enfriar, ya eso quiere decir que nuestro evaporador está trabajando bien. En este caso, el único tubo que está condensando es el tubo delgado, pero todavía no ha retornado frío el tubo grueso. Esto indica que hace falta gas refrigerante al sistema, y eso es lo que estamos agregando en este momento. La perilla de la botella va a estar abierta y la que vamos a utilizar para introducir gas es la perilla del manómetro. La manivela del manómetro es la que vamos a estar abriendo y cerrando. Esta perilla va a estar siempre abierta. Entonces vamos a abrir nuevamente la perilla del manómetro, cerramos, revisamos el amperaje 9.6, revisamos la presión 50 psi y continuamos agregando gas al sistema. Fíjense que mientras tengo la perilla abierta, miren cómo empieza a subir el amperaje. Aquí se mantuvo porque ya la presión de la botella no es superior a la presión del sistema. No entra gas al sistema, entonces tenemos que agitar la botella para que entre otro poquito. Cuando agito la botella empieza a subir la presión en el manómetro y a subir el amperaje. Entonces eso fue lo que hicimos en este momento, y ya la presión ya está llegando ya está superando los 60 psi. Esta escala es de 2.5 psi por cada línea. Entonces ya con 4 líneas ya tenemos los 60 psi después del 50. Con esta presión y con este amperaje ya tenemos que parar la carga de gas y esperar que el tubo de succión empiece a condensar. Entonces, entre compresión y succión, y a medida que vaya funcionando este aire acondicionado, el tubo grueso con esta presión debería llegar condensando después de unos minutos. En caso de que eso no suceda, debemos verificar cuál es la falla que está ocasionando que este tubo no retorne condensando, porque ya no le podemos aplicar más gas porque el amperaje ya está llegando a 10 amperios
y la presión está superando los 60 psi. Aquí pausamos la carga y esperamos a que el tubo grueso empiece a retornar frío. Y en caso de que no suceda, vamos a verificar cuál es la falla.